Proyecto Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo, o en una traducción un poco más literal, Proyecto Ave María, es una película de ciencia ficción dura que está protagonizada por literalmente yo, Ryan Gosling, y que está basada en un libro de Andy Weir que es igual de querido por los fanáticos de la ciencia ficción blanda y de la ciencia ficción dura. Este tipo ya tuvo una adaptación de manos de Ridley Scott con The Martian, donde con muchos tecnicismos y de una forma muy creíble nos hacían pensar que una persona podía sobrevivir por sí sola en Marte. Pero ahora vamos a ir a los confines del espacio no precisamente para ver cómo una persona sobrevive, sino más bien cómo toda la raza humana lanza una nave en los probablemente últimos años de existencia de la raza humana para salvarla. Bueno, aquí vamos a seguir a Grace, que es un profesor de primaria que enseña física de una manera muy sencilla, pero hay un detalle en este contexto. El mundo está cambiando. ¿Por qué? Bueno, resulta que el sol se ha infectado y el sol se está enfriando, así que se prevé que la Tierra no dure más allá de 30 años si bien les va. Así que en un intento desesperado por salvar al mundo, Ryland Grace, literalmente yo, es enviado al espacio para investigar a Tau Ceti, una estrella lejana que ha resistido a la infección de los soles que se están enfriando y de las estrellas que están muriendo. Pero al despertar del coma inducido, se da cuenta de que está completamente solo. Así que basándose en sus conocimientos, en su astucia y en su ingenio, deberá encontrar la causa y la solución de la infección para salvar a todos los seres humanos, adentrándose en un viaje lejano y solitario. Bueno, no tan solitario, al final de cuentas. Phil Lord, Christopher Miller, Ryan Gosling, ¿qué podía salir mal de una de las novelas de ciencia ficción más queridas de los últimos años? Para sorpresa de nadie, no salió nada mal esta película, solamente que hay un solo detalle, un detalle que considero que puede hacer que las personas no se sientan tan atraídas o no disfruten tanto esta película como por ejemplo puede ser Interestelar, que es una película de ciencia ficción blanda que te explica todo con peras y manzanas y que se resuelve de una manera muy cursi. Aquí no se va precisamente por ese lado, más que nada es algo mucho más intrínseco. Hay muchas partes de introspección humana y de la existencia del ser humano en todo este vasto universo que hay allá afuera. La razón de existir entre Grace y Rocky es buena, es divertida por momentos, pero sí llega a profundizar demasiado en los sentimientos, en el existencialismo mismo de la existencia, si se le podría ver de una manera muy simple, donde parece que la película no avanza y se queda estancada como por 20 minutos. Son 20 minutos de solamente diálogos, 20 minutos de solamente hacer preguntas, de respuestas y cosas por ese estilo, que para cualquier amante de la literatura de ciencia ficción dura le va a venir como anillo al dedo, pero si no son tan cercanos a estos temas, se les van a hacer un poquito pesados y un tanto densos, porque sí, en un punto la película deja de avanzar solamente para explorar estos temas que posteriormente tienen un peso en la película, pero mientras lo van explicando sí es algo tedioso y sí requiere más atención que en las partes anteriores. Si bien hay chistes, hay cosas ligeras, lo que aporta no es nada ligero y no es nada sencillo a la historia, pero sí se las ingenia para que sea sencillo y ligero para el espectador. Me gusta esta parte porque principalmente tenemos la comparación entre dos especies que son completamente diferentes. Sus atmósferas son completamente incompatibles. Así que si uno entra en la atmósfera del otro, se va a desvivir. Y si llegaran a sobrevivir, no sería lo mismo. De una forma muy extraña, ambos son opuestos, Rocky y Grace, pero se llevan muy bien porque buscan el bienestar de sus razas y la supervivencia de la vida en sí. En esta parte yo sentí mucha más empatía con el personaje de Grace, porque nos damos cuenta que no solamente se siente solo, sino que está solo literalmente, en el espacio sin nada ni nadie que lo acompañe. Ahí nos damos cuenta que realmente no tiene nada que perder y fue el candidato perfecto para este proyecto, solamente de ida, y la forma en que se va comunicando con Rocky y van descubriendo cómo se acoplan el uno al otro es simplemente encantador. Ok, como suele ser habitual en las películas de ópera espacial donde vemos el espacio exterior, cosas que todavía no conocemos, suelen ser un deleite visual, y aquí la fotografía de Greig Fraser creo que reluce todo. Estos visuales que tenemos se dan un tiro directo con 2001, Odisea Espacial, con Ad Astra, con Interstellar, en fin, con otras películas que se desarrollan en el espacio. Incluso yo creo que se interpone un poco por encima de estas. Como tal, no tenemos tanto CGI en esta película,
te da la sensación de que todo está allá afuera. Y la forma en que Phil Lord y Christopher Miller grabaron esta cosa se siente tan diferente, tan ajena a cualquier otra película de ciencia ficción donde hay efectos especiales por doquier. No se siente que haya efectos especiales. Más que nada son pantallas al estilo de Mandalorian, pero resolución brutal. Si pueden ver esta película en IMAX, por favor, véanla, que es una belleza. Los colores de los planetas, la nave, cómo todo se va acoplando. Las tomas están grabadas en una forma especial cuando están en la Tierra y cuando están en el espacio están grabados de otra forma. En ambas el color reluce, tiene una excelente corrección de color y todo se siente vivo. El color muchas veces llega a hablar con los personajes y cómo se sienten. La técnica de animación y efectos especiales hacen que no se sienta un blockbuster lleno de CGI, sino que se siente una película diferente porque te convence de que todo está ahí y que no solamente son pantallas verdes ni cosas así. Rocky incluso es una mezcla de animación y de una como marioneta, de un robot, y sí se siente vivo, se siente de verdad que Rocky está ahí. La cinta no se cuenta en orden. No vemos primero cómo descubren todo el problema y después termina cuando ya finalmente se resuelve el conflicto de los soles que están enfriándose. No, más bien tenemos la película revuelta con el pasado y el presente. Ya sabemos que Grace termina en el espacio y ya sabemos que está ahí porque va a salvar al mundo y porque es una persona que sabe lo que está haciendo, pero la película no nos deja solamente con eso. Hay varias cosas que no conocemos, ya está muy avanzada la cinta, donde nos damos cuenta de que precisamente Grace no quería dejar la Tierra por sí solo. Es una experiencia agridulce, porque nos damos cuenta de que había un plan completamente diferente al que se termina desenvolviendo en la película. Y es ahí donde la soledad y el desarrollo del personaje de Grace pesa mucho más. Pero no solamente es que está literalmente solo en el espacio sin nada ni nadie alrededor de él. Estaba solo en la Tierra y ahora está solo en el espacio. No tenía novia, no tenía esposa, no tenía perro que le ladrara, no tenía gato, no tenía pez, no tenía a nada ni a nadie más allá de sus alumnos de la primaria a los que les enseñaba física. Y ahora que está solo en el espacio, no hay diferencia. Sigue siendo la misma persona solitaria, pero ahora no está en la Tierra. Está en una nave por salvar al mundo. Me gusta que él no sabe mucho de la nave, no sabe cómo pilotear, no sabe cómo adaptarse a ciertas cosas y la película nos va mostrando cómo va logrando estas cosas, cómo aprende a pilotear de una manera muy hilarante, cómo empieza a entender las cosas que están pasando allá afuera de una manera sí divertida, pero en algún punto llegan a ser muy amargas que resulta agridulce la película al final de cuentas, porque las cosas pueden salir bien a veces, pero las cosas tienen un costo, nada es gratis aquí. Cada cosa que aprende Grace va descubriendo algo que puede retrasar este proyecto de salvar a la humanidad. Cuando conoce a Rocky es un poco denso al principio, sí, pero después ya que nos encariñamos con ellos, la forma en que se comunican, todos los sentimientos de amor, de soledad, de esperanza y de desesperación son muy palpables y la relación que llegan a crear estos dos seres es una que resulta muy improbable, pero funciona dentro de la película tanto como un lazo de amistad y como una forma en poder salvar la vida en todo el universo. Al ser una película de ciencia ficción dura, tenemos una infinidad de términos y de cosas que sí son bastante complejas de entender. La línea Petrova, los astrófagos, la teoría de la relatividad, el taumeba, en fin. Todo eso se explica de una manera muy sencilla, muy ligera, que llega a dar risa. Por ejemplo, aquí usan a los astrófagos como combustible para la nave. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues se reproducen y después, ¡kabum!, hacen una explosión. Es muy divertida la forma en que lo explican, porque Grace dice que literalmente le dieron duro contra el muro. Entonces, bueno, o al menos eso dicen en el doblaje latino. Es divertida esta parte porque nos explican todo con peras y manzanas, pero no le quitan la complejidad al asunto, como por ejemplo sí lo hace Interestelar o incluso un poquito Ad Astra. Aquí esta ciencia ficción dura se mantiene en toda la película. A veces puede llegar a ser un tanto densa, un tanto pesado de entender todos los conceptos y todas las cosas cuando las vemos ya finalmente más allá de la teoría y del papel, pero creo que eso igual hace muy especial a la película, que sí te hace pensar, te hace creer que todo esto puede pasar en la vida real, si no es que ya está pasando. La música de Daniel Pemberton hizo una joya con su música, sí. La música mezcla orquestas, sintetizadores y siempre tiene un aire de esperanza en el fondo de cada partitura que hay. Al final esta película sí transmite lo que quiere contar, una historia de supervivencia y un intento desesperado de la humanidad por salvarse a sí misma.
La forma en que exploran la soledad, la desesperación, incluso la tristeza de los personajes es muy buena, porque puede pasar de lo más sencillo y de lo más ligero a lo más complejo y a lo más enreversado sin confundir al espectador. Si les gusta la ciencia ficción dura, si les gustan las películas del espacio, esto de aquí los va a fascinar de inicio a final. Y creo que con esto Phil Lord y Christopher Miller sin problemas podrían ser unos de los mejores directores y productores que tenemos actualmente en el cine. Si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.